Bueno, continuamos con nuestra serie Confía en el proceso. Ya hoy es nuestro último domingo de esta serie y ustedes saben que me gusta hacer un resumen de lo que hemos visto en los domingos anteriores. Aprovecho y hago una recomendación. Si de pronto te perdiste alguno de los domingos, no estuviste, entra al canal de YouTube, ahí tenemos todas las prédicas, y aprovecho y hago una propaganda. Si de pronto no sigues a la iglesia en Instagram o en Facebook, o de pronto no estás suscrito al canal de YouTube, te recomiendo que lo hagas, y no solamente que lo hagas, pero que compartas lo que ponemos ahí. Hace un tiempito atrás estaba hablando con alguien, y yo sé que muchas personas de pronto llegaron acá a la iglesia un día porque vieron una prédica en YouTube o porque les llegó y vieron algo en Instagram. Ustedes no se imaginan el poder que hay detrás a veces de la tecnología y de las redes sociales. Estaba leyendo un libro de un pastor que se especializó, dejó de ser pastor y se especializó en ayudar a las iglesias con las redes sociales. Y ese pastor habla del poder que hay detrás de esto. Así que comparta, si usted ve que una prédica en YouTube, mándesela a un amigo, mándesela a un familiar, compártala por WhatsApp. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de las redes sociales y a través de la tecnología. Así que hágalo. Y si no vio ninguna de las prédicas, entre a verla. Así que continuamos con la serie Confiando en el proceso. Y hemos estado hablando de que cuando la fe se pone a prueba, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? No, vamos a arrancar la serie de nuevo otra vez todo el próximo domingo. Cuando la fe se pone a prueba, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Desarrollarse, exactamente. No, yo voy a seguir con estos resúmenes al principio de cada prédica hasta que se acuerden. Hablamos de que los problemas y los procesos en nuestra vida son oportunidades. Y para los que somos hijos de Dios, tenemos que tener una mentalidad distinta a la hora de enfrentar los problemas, a la hora de enfrentar los procesos. La mayoría de gente que está allá afuera, en el mundo, cuando atraviesa un proceso, un problema, ¿cómo lo ve? ¿Qué problema? ¿Por qué me pasas tú a mí? Otra vez a mí. ¿Yo qué hice? No sé si usted ha oído un dicho de si yo maté a un cura en la vida pasada, yo lo he oído antes. Y entonces la gente empieza a pelear con Dios, con ellos mismos, con la situación. Pero para nosotros que somos hijos de Dios y que leemos la palabra, ¿cierto? Entendemos que los problemas y los procesos en nuestra vida son una oportunidad. ¿Y una oportunidad para qué? Para desarrollar algo en nuestras vidas. Y aunque sabemos que hay muchos procesos en la vida de todos nosotros que son por malos manejos, ¿cierto? Todos en determinado momento cometemos errores, nos equivocamos con el manejo de algo y entonces llega un proceso a nuestra vida, pero que es causado por nosotros, que pasó porque yo manejé mal algo, porque dije algo que no era, porque cometí un error y llega ese proceso. Pero hay otros que llegan porque así lo dispuso Dios. Llega una enfermedad, llega un accidente, una muerte inesperada, perdiste tu trabajo, qué sé yo. Pueden llegar muchos procesos a nuestra vida que son inesperados y ahí es donde hay la oportunidad para desarrollar algo en nuestras vidas. Y de una u otra manera depende de nosotros de si lo vemos como una oportunidad y permitimos que ese proceso desarrolle algo en nuestras vidas o que desperdiciemos el proceso. Yo aquí una vez hice una prédica acerca de que Dios no desperdicia nada. Y de verdad, Dios no desperdicia nada. Dios usa absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios lo usa. Tu dolor, Dios lo usa. Tu incomodidad, Dios lo usa. Esa persona que está hablando mal de ti, Dios usa eso. Tu situación económica que de pronto estás atravesando un problema durísimo de economía, Dios usa eso. Dios usa absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas para desarrollar algo. El problema es que muchos de nosotros desperdiciamos el proceso y no permitimos que nada se desarrolle. Y eso es el propósito de esta serie, de que aprendamos a confiar en el proceso para que algo se desarrolle en nosotros. Entonces estuvimos hablando de que el Señor determina mis. Eso, bien. ¿Saben qué voy a hacer yo? No sé si acá en el colegio tenía un profesor que hacía la clase y nos daba un papel y tenía como pedacitos en blanco que uno tenía que ir llenando. Y al final de la clase tocaba entregar el papel. Entonces si uno no ponía atención, no podía poner las palabras claves durante la. Me va a tocar cómo hacer eso con ustedes. El Señor determina mis pasos. Y eso nos habla de que tenemos un Dios que está encargado del proceso. Nosotros no estamos encargados del proceso. El que está encargado del proceso es Dios. Pero nosotros sabemos que queremos quitarle como el control a Dios de ese proceso y queremos manejar los tiempos, la forma, la estructura del proceso. Si tú estás pasando por un proceso difícil y no te gusta y te está incomodando, Dios está desarrollando algo en tu vida. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es confiar en nuestro Padre en medio del proceso. Hablamos de que en Filipenses dice: y estoy seguro de que Dios, ¿quién?
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada, el día de que Cristo Jesús vuelva. Nos está hablando de un Dios que comienza, continúa y termina la obra. Nos habla de un proceso, un Dios soberano que maneja los tiempos y está en control del proceso de nuestras vidas. Todo proceso tiene un sistema y una estructura. Tenemos que aprender a no enfocarnos tanto en el proceso y enfocarnos más en Dios y en lo que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. Pero es un gran reto, es muy difícil. Cuando estoy siendo retado, cuando estoy incómodo, cuando estoy con dolor, cuando estoy con heridas, cuando no me siento bien, cuando el proceso está retando mi vida, es súper difícil poner mi mirada en Cristo y decirle: Dios, muéstrame qué quieres desarrollar en mi vida. No, generalmente ponemos la mirada ¿qué? En el problema. Y Dios nos está llamando a poner la mirada en Él, porque Él es el que determina nuestros pasos. Leímos en Filipenses que Pablo, incluso en medio de su proceso, en medio de una cárcel, sacaba el tiempo para orar y para orar por las demás personas. Hablaba que le daba gracias a Dios por las demás personas, oraba por los procesos de los demás. Y entonces hablamos de que Pablo, en medio de su proceso de la cárcel, le pedía a Dios y le oraba a Dios. Y estuvimos hablando de la oración el domingo pasado. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado acá en el servicio? Hablamos de la oración conforme a la voluntad de Dios en medio del proceso. Y hablamos de que todos enfrentamos procesos y nuestra fe y nuestra relación con Dios se puede fortalecer en medio de un proceso, pero requiere que haya ¿qué? Comunión. Y hablamos de que la oración es la forma de yo comunicarme con Dios. De otra manera, la forma más fácil de poner en términos fáciles la oración es tú hablar con Dios. Sacar tiempo, todo el tiempo. Pero como específicamente estamos hablando de los procesos, en medio de un proceso sacar tiempo para hablar con Dios. Y leímos que Santiago habla de que cuando enfrentemos cualquier tipo de problema, lo consideremos como un tiempo para alegrarnos, porque Dios está desarrollando algo en nuestras vidas. Y la única manera de yo poder saber qué es lo que Dios está desarrollando es a través de la oración. Pero muchas veces queremos pasar el proceso, la dificultad, renegando, pero no sacamos tiempo para orar, para preguntarle a Dios qué quieres desarrollar en mi vida. Y pienso que de una u otra manera hemos vuelto la oración algo como tan normal. Si realmente entendemos lo que significa orar, el Dios de dioses, y lo dije el domingo pasado, ese mismo Dios que creó el mar. Usted ha ido a la playa y usted ve la inmensidad, el mar se ve infinito, como que no termina. Usted ve el cielo, las plantas tan perfectas. Esta semana yo tengo varias plantas y la verdad es que no sé por qué, pero como que las he descuidado. Yo tengo hartas plantas en mi casa, bueno, en la casa de mi mamá, y yo las cuidaba todas las semanas. Yo las limpiaba, yo cogía un papelito y les limpiaba las hojas, yo investigaba, tenía diferentes como horarios para echarles agüita, y un tiempo para acá como que empecé a descuidarlas. Y esta semana saqué tiempo y las limpié, les eché el spray que tengo de la agüita, las aboné, les eché y saqué tiempo y me puse a analizar una de las plantas y dije, es que es perfecta. Es que Dios es tan perfecto, y ese Dios tan perfecto que creó. Veía a mi perrito también, yo no sé si les pasa, pero está uno trabajando, ve a su perrito. Yo me distraigo mucho con Milo porque lo veo y lo veo tan lindo ahí acostado que tengo que ir a consentirlo y molestarlo. Y lo veo uno tan perfecto, los animales, las plantas, el cielo, todo. Y ese Dios que creó todo eso con tal perfección, tú tienes acceso a Él. Tú puedes orar, sacar tiempo, alabarlo, adorarlo, orar, hablarle, preguntarle, desahogarte. Y no somos capaces de sacar tiempo de ese Dios que te creó a ti, tan perfecto. No le sacamos tiempo. Es un gran privilegio orar. No olviden eso. Orar es un privilegio. Orar es un privilegio. La oración no es meditación, lo hablamos el domingo pasado. No es reflexión. Aunque pueda que en mi tiempo de oración haya un espacio de meditar, de reflexionar, pero la reflexión y la meditación es un tema de hablar conmigo mismo. La oración es para hablar con Dios. Y hablamos de que la oración es nuestra comunicación con Dios. Nosotros hemos sido creados para estar en comunión con el Padre todo el tiempo, y más en medio de un proceso que podamos estar viviendo. ¿Cómo puedes confiar en Dios en medio de un proceso si no sacas tiempo para orar? Si no sacas tiempo para comunicarte con Él, si no sacas tiempo para estar en comunión con Él. Hablamos de que la oración nos brinda consuelo y paz en medio de las dificultades. Son momentos difíciles de aflicción y tú tienes la posibilidad de hablar con Dios y expresarle eso. Nos capacita para enfrentar las pruebas con valentía, sabiendo que no estamos solos. Lo cantábamos ahorita. Somos hijos de Dios.
somos hijos de Dios. Y entender que eres un hijo de Dios, entender que eres una hija de Dios, tiene que ahogar los miedos en los momentos difíciles. Yo quiero que por un momento se imagine el mar y vienen los egipcios detrás persiguiendo al pueblo de Israel. Tienen que cruzar y ver ese mar que se abra y que toca cruzarlo. Eso tiene que dar miedo, ¿sí o no? Pero como entendemos que somos hijos de Dios, entender eso ahoga el miedo. Puede ahogar el miedo en medio del proceso que estés viendo, cualquiera que sea. Pero tenemos que entender eso, que somos hijos de Dios. La oración nos sirve para fortalecernos, para combatir nuestras cargas, nuestros temores, nuestras dudas. No dependas de tu propia inteligencia, lo hablamos. No dependas de tu propia inteligencia, de tu lógica humana. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Y la única forma de nosotros, en medio de un proceso, poder confiar en Dios y no confiar en nuestro entendimiento, sino en lo que Dios dice, es a través de la oración. Porque en medio del proceso y de la situación que tú puedas vivir, tu primera reacción va a ser con tu entendimiento y con tu lógica humana. Y para poder entender cuál es la voluntad de Dios en medio de un proceso, se necesita de oración. Lo hablamos el domingo pasado. Hablamos de que la oración tiene que ser íntima. La oración tiene que ser todo el tiempo. La oración tiene que ser con agradecimiento. La oración debe ser en todo momento. Debe ser con una mente alerta. Y la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios y no la mía. Juan 5, 14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad, no la mía. Él nos oye. La oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra, a lo que queremos. Pero en el proceso nuestra reacción va a ser la oración de acuerdo a mi voluntad y no la de Dios. Porque esa es siempre la oración. Señor, quítame este problema. Señor, solucioname esta cosa. Padre, quítate esta enfermedad. Señor, restaura mi relación. Señor, arregla mis finanzas. Dame un mejor trabajo. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, y jamás nos detenemos por un instante a preguntarle: ¿esa es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Y para poder conocer la voluntad de Dios conforme, poder hacer una oración conforme a esa voluntad, tenemos que estar alerta. Una mente alerta, sensibles a lo que Dios nos quiere mostrar. Y precisamente hoy vamos a hablar de esto. De cuando Dios nos muestra, que a veces andamos distraídos y no sabemos qué es lo que Dios nos está tratando de decir, aunque Él nos está hablando. Hoy vamos a hablar de gozarnos en medio del proceso. Gozarnos en medio del proceso. Así que acompáñeme en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos, de ser tus hijos, de ser tu iglesia, de tener acceso a ti, Padre, de poder orar, alabarte y adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por Misión Vida, por cada una de las personas que hacemos parte, Señor, de tu iglesia, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que continuarás haciendo con la vida de cada uno de nosotros y por todos los procesos que estamos viviendo y que hemos vivido, Señor, porque sabemos que están desarrollando algo en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir, Padre, que esta palabra seas tú el que hable, Señor, a través de la palabra, que nos confronte, que nos motive, Señor, y que sea una palabra viva en nuestros corazones, que la apliquemos, Señor, que la entendamos, Padre, y que la apliquemos desde el día que la oigamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el gozo es un elemento fundamental en la vida de un cristiano, especialmente durante los procesos. El gozo debe ser todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que solamente cuando estés viendo un proceso gózate, no. El gozo tiene que ser todo el tiempo, pero nos tenemos que gozar más aún en los procesos que estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otras traducciones dicen: estén siempre alegres, alegres. ¿El gozo qué es? Fui al diccionario. El gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que me gusta mucho. Es una alegría intensa. Pero cuando nosotros vamos al original, es la palabra hará. La hará, me tocó entrar a buscar a ver cómo se decía, no la quería decir mal. Hará, se escribe chará, que es gozo, alegría, grandemente y deleite. Pero cuando entramos a ver el contexto de la palabra, les voy a leer algunas de las definiciones.
extender favor, inclinarse, tener una disposición favorable hacia, una conciencia de la gracia. El gozo es una conciencia de la gracia y es la gracia reconocida. Cuando entendemos esto, cambia un poco. ¿Quiere que les vuelva a leer el versículo? Leámoslo otra vez. Estad siempre gozosos, siempre reconociendo la gracia de Dios. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos reconociendo la gracia de Dios en todo momento, y más en medio de los procesos que podamos estar viviendo. Hay una conciencia verdadera y un entendimiento real de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces la realidad es que pareciera que no, que pareciera que entendiéramos y que reconocemos la gracia de Dios, y que cuando estamos acá alabando y cantando la reconocemos de palabra, pero cuando llega una situación y un problema y una situación complicada en nuestras vidas, se nos va el gozo, se nos va el entendimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo grave, que se nos vaya el gozo, porque cuando lo ponemos en contexto de que el gozo es alegría y que estemos contentos y sonriendo y felices, pueda que estés sonriendo, pero pueda que en medio de esa sonrisa no estás reconociendo la gracia de Dios para ti. Realmente la felicidad y la sonrisa y lo que vemos externo viene como resultado y como consecuencia del entendimiento de la gracia. No es lo contrario. Pensamos que estar gozosos en medio de un proceso tiene que ver con yo estar feliz, con tener buena actitud, mentalidad positiva. Tú puedes ir a un taller de mentalidad positiva y te pueden enseñar en medio de un problema a estar contento, a llevarlo bien, pero no te pueden enseñar lo que significa realmente entender y reconocer la gracia y el favor de Dios para tu vida. Y el gozo verdadero viene a raíz de eso, de mi entendimiento de eso. Habla de agradecimiento, porque el versículo dice: dad gracias en todo. Y el agradecimiento es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces, si vamos a resumir con estos significados, tenemos que estar alegres con la conciencia de la gracia y el favor de Dios, reconociendo el amor y su gracia, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros y con un deseo de corresponderle a Él por ese entendimiento de esa gracia y eso que Él ya hizo por nosotros. El gozo es producido por el Espíritu Santo. Es clave. El gozo no es en tus fuerzas. El gozo no es tú forzarte a estar contento y feliz en medio de una situación, porque quizá vas a poderlo lograr en determinado momento, pero te aseguro que no lo vas a poder sostener. El gozo es producido por el Espíritu Santo que experimentamos todos que hemos sido redimidos. Es un estado de satisfacción que proviene de Dios. Y la razón por la cual proviene de Dios es porque el gozo es producido por Él. Mi gozo viene por la gracia y el favor de Dios hacia mi vida. Por lo tanto, el gozo es producido por Dios, no por lo externo, no porque me esté yendo bien, no porque tenga buen trabajo, no porque tenga una economía, no porque tenga salud, no porque mi relación esté bien. El gozo no lo produce lo externo. El gozo viene de parte de Dios. El gozo es algo que va más allá de simples emociones. Es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, el 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra gozo aparece en la Biblia 88 veces en el Antiguo Testamento y 59 veces en el Nuevo, para un total de 147 veces. Creo que nos habla de la importancia de gozo. Pablo habla repetidas veces de goce, estén gozosos, tengan gozo en medio de la situación, en medio de lo que estén viviendo. Y no solo lo escribió y lo dejó ahí, no lo demostró con su ejemplo y con su testimonio. En medio de una cárcel, en medio de todas las cosas que Pablo pudo haber vivido, él experimentó gozo. Y nos demostró que el gozo no llega por las circunstancias ni por lo que estamos viviendo, pero el gozo viene por el entendimiento de la gracia de Dios para nuestras vidas. El gozo es importante en nuestra vida porque es señal de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios.
Es símbolo de nuestra confianza. Y aunque la vida puede ser difícil, nos llena de desafíos, el gozo nos da la fortaleza y la fuerza para perseverar y continuar confiando en Dios. Ojo con esto, el gozo es el resultado de tu confianza en Dios en medio del proceso. ¿Tú quieres saber si alguien está confiando en Dios durante un proceso, durante una situación difícil? Mira si tiene gozo. El gozo es producto y resultado de nuestra confianza en Dios. El gozo es una emoción profunda que va más allá de la felicidad temporal. Se basa en la confianza y la fe en Dios. Además de eso, el gozo es contagioso, ¿saben? El gozo puede ser usado como una herramienta poderosa para compartir el amor con Dios a otras personas. No sé si esto le ha pasado. A mí me ha pasado, estaba hablando con alguien el otro día y me estaba comentando acerca de una enfermedad que tiene esta persona y que le toca lidiar con esta enfermedad y que le toca viajar constantemente cada X tiempo para hacerse tratamientos por la enfermedad. Y a mí me llamó mucho la atención de la forma que me contó esto, porque me lo contó como si no fuera nada. Yo digo, pues si a mí me tocara esa situación, yo estaría de pronto derrumbado. Y pude ver el gozo de esa persona a pesar de la situación que está viviendo. Pude ver que hay entendimiento de la gracia de Dios a pesar de. Y el gran problema que nosotros tenemos es que pensamos que nuestra felicidad y que nuestro gozo tiene que ver con lo que vivimos hoy acá en la tierra, con las cosas materiales, con las cosas, ojo, pasajeras. Deben entender que lo que pensamos que el mundo ofrece y que trae felicidad es una felicidad pasajera, no es eterna. El dinero, la fama, el buen trabajo, el buen carro, la buena casa. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal. Yo quiero una buena casa. Estoy trabajando duro para una buena casa. Yo quiero estar cómodo, yo quiero estar tranquilo. Quiero que levante la mano el que quiera pasar por una situación económica súper difícil y que le guste llevar un estilo de vida así. Nadie, ¿cierto? Todos queremos estar bien, ¿o no? Eso no está mal. El problema es que mi felicidad y mi gozo se basa en eso. Ese es el gran problema. El gozo es contagioso. Dios puede usar tu gozo para que le compartas del evangelio a otra persona. Es una herramienta que Dios usa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar el gozo en nuestra vida diaria? Sencillo, la oración, la lectura de la palabra, la adoración. Me da risa porque cada vez que hablo y les digo algo, siempre mi respuesta es la misma. Oración, lea la palabra y comparta y tenga comunión con Dios. Cualquier problema que usted venga a decirme, mi respuesta va a ser la misma. Ora, lee la palabra y ten comunión con Dios. Es que realmente es la respuesta a cualquier problema que podamos tener. Centrarnos en Dios y en su amor en medio de los procesos. Tú vas a poder encontrar paz y alegría que solamente te la puede dar Dios, no la situación. Es importante buscar el gozo en nuestra vida diaria a través de la oración, la lectura de la Biblia, la oración y de compartir el amor de Dios a los demás. El gozo es producto de mi comunión con Dios. El gozo es producto de tu comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir una vida de amargura y de tristeza. Si tú andas achantado, siempre renegando, siempre criticando, de mal genio, siempre viendo lo malo, no viendo lo bueno, te tengo que decir que pues no me estás demostrando que tengas gozo en tu vida. Por lo tanto, me cuesta pensar y creer que tienes comunión con Dios. Yo sé que suena fuerte y suena feo, pero es una realidad. Es imposible que alguien que está amargado y triste todo el tiempo me diga, no, es que yo tengo comunión con Dios. Yo entiendo que puede haber momentos difíciles, temporadas de nuestra vida donde vamos a estar tristes, con dolor, de pronto te puedes amargar un poco, pero no puedes permitir que una etapa se te convierta en un estilo de vida. No puedes dejar que una situación te robe el gozo. El desagrado, la inconformidad, la queja, el desánimo no son realidades que describen la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el salmista dice en Salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, porque en la presencia de Dios nos podemos gozar. En la comunión con Él hay gozo. Un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del evangelio. Cuando un creyente está satisfecho en Dios, está testificando al mundo de que es suficiente para él. Cuando tú no estás gozoso en medio del proceso, estás diciendo al mundo, Dios no es suficiente. Dios es suficiente para mí ahorita que estoy viviendo
todo que está bien, que tengo trabajo, que todo está bien, en este momento Dios es suficiente. Pero en el momento que llega el proceso, que llega la situación difícil a nuestras vidas, que tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, que tienes problemas económicos, que tienes un problema de salud y no tienes gozo, lo que le estás diciendo a las personas allá afuera es que Dios no es suficiente para tu proceso. La falta de gozo, eso es lo que hace. Es decir, Dios no es suficiente. Por eso es que es clave que en medio del proceso estemos con gozo. Nuestro gozo es un testimonio poderoso de plenitud de lo que Cristo puede hacer en nosotros. Un gran pastor, el pastor Martin Lloyd Jones, decía: los cristianos infelices son, para decir lo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Es un quote de él. Los cristianos infelices son, para decir lo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. ¿Usted no le ha pasado que usted, cuando le recomienda a alguien un restaurante, un libro, una película, un hotel, usted recomienda algo? ¿Cómo lo hace usted cuando lo recomienda? Feliz, ¿no? Y como con emoción. ¿No le ha pasado que usted va a un restaurante? A mí me pasa, cuando voy a un restaurante rico, lo primero que digo es: tengo que contarle a tal persona y recomendar el restaurante porque está bonito. No, esa hamburguesa que me comí el otro día, y uno ya sabe a quiénes les gustan las hamburguesas, y ya uno como que les quiere contar y está uno como emocionado. De la misma manera, cuando queremos ser testigos y ser testimonio de Cristo, pues tenemos que hacerlo con gozo. ¿Cómo pretendemos que las demás personas vean a Cristo a través de nuestras vidas cuando no estamos gozosos, con falta de entendimiento, con amargura? Y peor aún, nos ponemos bravos cuando nuestra familia, esposos, esposas, hijos, ojo papás, hijos, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. ¿Te ven gozoso en la casa? Ay, ¿cierto? En tu trabajo llevas invitando a tus compañeros de trabajo a la iglesia, hablándoles de Dios, pero ¿te ven gozoso? Tu esposo o esposa que no quiere venir y congregarse y venir a la iglesia y acompañarte, ¿te ve gozoso? ¿Qué están viendo las personas en tu vida? ¿Realmente estás con gozo en medio del proceso? ¿O cómo estás? Al gozarnos en el proceso, estamos presentando una evidencia contundente del valor de Cristo en nuestras vidas. La falta de gozo nos puede llevar fácilmente a la decadencia espiritual. Ya les voy a decir por qué. La falta de gozo es el trayecto más corto que nos conduce al pecado, porque la falta de reconocimiento de la gracia de Dios me lleva al pecado. Cuando yo no entiendo y no reconozco la gracia de Dios para mi vida, estoy a un paso del pecado. Entramos en peligroso terreno de la búsqueda del gozo mundano cuando no nos deleitamos en Cristo. Cuando tú no encuentras gozo en Cristo, cuando tú no encuentras gozo en las cosas del Señor, cuando no te deleitas en Él, cuando no tienes comunión con Él, pues vas a salir a buscar el gozo en otra parte. En la fiesta, en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, en lo que sea que cada quien ya sabe, porque todos tenemos nuestras debilidades. En lo que sea que tú sabes que es tu debilidad, pues vas a buscar el gozo ahí. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, ojo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. Ojo, esta es la parte clave: para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estamos como acostumbrados a hacer lo que queremos, ¿no? Queremos dejarnos guiar por la carne. Cuando no tenemos gozo, es muy fácil caer en dejarnos guiar por la carne y no por el Espíritu. Y si nosotros vemos, porque esta es la parte que viene antes de los frutos del Espíritu, que lo leímos ahorita. Gálatas 5, 16 al 18 viene antes de Gálatas 5, 22 al 24, cuando leemos lo que son todos los frutos del Espíritu. Es lo opuesto. Tu carne es el opuesto de los frutos del Espíritu. Y tenemos que no caer en hacer lo que queremos. Nuestra primera reacción cuando llega un momento difícil, un proceso, un problema, ¿saben cuál es? Hacer lo que queremos. ¿Saben cuántas personas yo conozco que cuando me hablan de sus procesos, de sus situaciones, caen en hacer lo que quieren y no lo que deben? Hay una gran diferencia. Dejarnos guiar por la carne es tan fácil. Todos acá estamos a un paso de caer en eso,
de que cuando tu esposa o tu esposo te dice algo, responderle con un grito. No son los frutos del Espíritu, es dejarnos guiar por la carne. La falta de gozo y la falta de entendimiento de la gracia de Dios para nuestras vidas nos llevan a eso. Nos llevan a vivir en la carne, en lo que queremos. Nuestra meta es dejarnos guiar por el Espíritu. Esa es la gran meta de nosotros. Que en todo lo que hagamos, y lo prediqué la semana pasada, yo algo que vengo aplicando a mi vida es que yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero hacer lo que Esteban quiere, no quiero hacer lo que a Esteban le conviene, no quiero hacer lo que a Esteban le es cómodo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y es un reto y es tan difícil porque hay tantas cosas que yo no quiero hacer, hay tantas cosas que a mí no me gustan, hay tantas cosas que son incómodas para mí, hay tantas cosas a las que tengo que morir, y estoy seguro que todos ustedes tienen cosas a las que tienen que morir. Pero es donde viene el gozo del Señor. Como entiendo la gracia de Dios, como entiendo el favor de Dios, como entiendo el amor de Dios, entonces no me queda otra alternativa que sujetarme, pararme donde Dios quiere que me pare y cumplir su voluntad. Y no vivir en la carne, sino dejarme guiar por el Espíritu. Y ese es nuestro reto. Que tu vida sea guiada por el Espíritu y no por ti. El gran problema que tenemos nosotros es ese. Parejas de novios jóvenes, estás dejando que Dios sea parte, ojo con esto, parte de la decisión. Debería ser toda la decisión de con quién te estás metiendo. No, es que a mí me gusta. ¿Y Dios? ¿Estás buscando un trabajo nuevo? ¿Es la voluntad de Dios que consigas ese trabajo nuevo? Pueda que sí, pueda que no. No estoy diciendo con eso que no sea. Yo no, es el punto, yo no sé. Yo estoy descifrando la voluntad de Dios para mi vida. ¿Estás tratando tú de descifrar la voluntad de Dios para tu vida? ¿O estás llevando una vida de acuerdo a lo que tú quieres, lo que te parece, lo que te gusta, según la carne y no según el Espíritu? La prueba de que nos estamos dejando guiar por el Espíritu es nuestro gozo. Así de sencillo. Si el gozo es el entendimiento de la gracia de Dios, entonces esa es la prueba. Si tú entiendes la gracia de Dios, te vas a dejar guiar por el Espíritu. El corazón que no está satisfecho en Dios va a buscar satisfacción en el pecado. Y es el gran peligro que como cristianos tenemos. La frustración por las cosas pequeñas, por los detalles, la murmuración, la queja, la falta de alegrarnos por las cosas son indicadores de la falta de gozo en nuestra vida. Para ir a algo más práctico, ¿te quejas por todo? Pregúntatelo tú. Cuando alguien te da una noticia, lo que haces primero es renegar. Cuando llega un problema, una situación en tu vida, andas de mal genio todo el tiempo. Andas hablando mal de todos, criticando mal a todos, con una mentalidad negativa. Entonces de pronto esos son indicativos o síntomas de que te falta gozo, te falta entender la gracia y el favor de Dios para tu vida. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Por amor a Cristo nos gozamos en nuestras debilidades. No se trata de lo fuerte que tú puedas ser en medio del proceso o en medio de la situación. Cuando enfrentamos necesidades, persecuciones, angustias, cuando soy débil, puedo decir: soy fuerte en Cristo. Me puedo gozar en Cristo. Segunda de Corintios 13:11 dice: amados hermanos, está hablando Pablo, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, gozosos, dice la Reina Valera, crezcan hasta alcanzar la madurez, desarróllense, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Estemos siempre gozosos, desarrollando los diferentes procesos para crecer. En medio del proceso tú te puedes gozar, tú puedes vivir en paz, tú puedes estar tranquilo. Ayudémonos unos a otros, vivamos en paz, la paz que solo puede dar Dios cuando depositas toda tu confianza en Él. Dios siempre te va a acompañar en todos los procesos que vivas, siempre, siempre. Tú no estás solo, tienes a Dios, puedes confiar en Él, te puedes gozar en Él, te puedes deleitar en Él, entendiendo el favor y la gracia de Él hacia ti. Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto.
No entiendo a veces por qué no entendemos ese amor y por qué nos cuesta tanto gozarnos en medio de los procesos. Porque es tan complicado para nosotros. Tenemos que gozarnos en medio de los procesos, en medio de los procesos. Terminamos esta serie hoy, aunque veo que vamos a tener que seguir haciendo los resúmenes todos los domingos. Terminamos esta serie, confía en el proceso, que yo realmente espero que haya sido de bendición para la vida de ustedes. Espero que realmente haya un nuevo entendimiento de la manera en que tenemos que afrontar los procesos y los problemas en nuestras vidas. ¿Saben? Los procesos son parte de la vida. Yo estaba en TikTok el otro día y estaba oyendo un doctor hablar del cáncer. Y estaba hablando del cáncer y hablaba de que, sobre todo en los hombres, hablaba de que todos tenemos de alguna u otra manera cáncer de colon. Y él hablaba de que 1 en 4 personas en el futuro se van a morir de cáncer. Y cuando vi eso, uno como que se asusta, ¿no? No sé si a alguno le pasa que cuando hay alguna estadística o algo, se asusta a uno. Entonces cuando veía esto, pues, ¿saben? Le entra uno como un miedito, ¿no? Y pensé, wow, ¿qué me pasaría a mí si me llega un diagnóstico de cáncer? La verdad no sé ni cómo reaccionaría. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo reaccionaría yo si mi pareja, esposo, esposa en un accidente partiera con el Señor? ¿Cómo reaccionaría yo frente a una quiebra económica? ¿Cómo reaccionaría yo frente a X o Y situación en mi vida? Entonces cuando oía esto hablar del cáncer decía, wow, yo no sé cómo reaccionaría yo si me diagnosticaran un cáncer. Pero lo que sí sé es que ninguno se salva de vivir procesos. Yo he vivido unos. Hasta ahora no he vivido un cáncer todavía. No he experimentado todavía la muerte de un ser querido, pues de un hermano, mi mamá, mi papá. He experimentado las muertes de abuelos, ¿sí? Sé que otras personas han experimentado la muerte de un hijo, un papá, una mamá, y lo difícil que puede ser eso. Y todos hemos tenido diferentes procesos en nuestra vida. Y vamos a seguir teniendo procesos. Yo no sé qué proceso tenga para mi Dios en el futuro. No sé qué vaya a experimentar yo, qué vaya a hacer Dios conmigo, qué quiera desarrollar Dios con mi vida. Lo que sí sé es que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantenerme con gozo en medio de los procesos, para entender que tengo un Dios que desarrolla nuestras vidas y que quiere desarrollar cosas en mí. Yo no sé qué Dios tenga para ti en el futuro, pero estoy seguro que los procesos que has vivido y probablemente lo que estás viviendo hoy está desarrollando algo o ha desarrollado algo para lo que vas a necesitar, para lo que Dios va a hacer contigo hoy. ¿Sabes cuántas cosas tú has vivido en el pasado, dolorosas, incómodas o fuertes, que te han desarrollado algo que estás usando hoy para tu vida? Y yo siempre lo pongo en términos de los sacrificios que tenemos que hacer. Un estudiante de universidad le toca sacrificarse tanto, ¿sabes? No tienen plata, andan en un carro viejo o no tienen carro, se endeudan, estudian, trabajan, no duermen. Y ese sacrificio y ese proceso pues logran desarrollar y conseguir una carrera que después se ve el valor de ese sacrificio. Y en tu vida es lo mismo. Estamos en una gran universidad donde tenemos que tomar clases, aprender, desarrollar, crecer. Y eso que estás viviendo, Dios lo va a usar. No sientas que lo que estás desarrollando o aprendiendo hoy va a ser desperdiciado. Dios lo va a usar. Dios determina nuestros pasos. Él determina cada paso que tú vas a dar. Ya está determinado. Esa es la gracia y el favor de Él. Ese es su amor. Y nuestro trabajo como hijos es confiar en los procesos que estamos viviendo, entendiendo que Él está desarrollando algo y que podemos estar gozosos en medio de lo que estamos viviendo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, porque nos amas, Señor, porque tu amor no nos va a dejar igual, porque eres un Dios que empezó, continúa y termina, Señor, la obra en nuestras vidas. Aunque a veces parezca que es un poco cruel y que lo que vivimos es fuerte y doloroso, incómodo, sabemos que tú lo haces por amor, porque eres un Padre que nos amas, que nos enseñas, que nos procesas, que nos desarrollas. Y te damos gracias por eso, Padre. Hoy queremos poner, Señor, en esta tarde cada proceso que hemos vivido o cada proceso que estamos viviendo hoy, e incluso los procesos que vayamos a vivir, Señor,
Danos entendimiento, danos sabiduría en toma de decisiones para lo que estamos viviendo hoy, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Haz que estemos alertas, Padre, para que podamos, Señor, ver lo que tú nos quieres mostrar en medio del proceso, Señor. Para que cada paso que demos no sea un paso de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que me parece, pero que los pasos que demos sean de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos ser una iglesia, Padre, una congregación, Padre, que se sujeta a tu autoridad, Padre, que se sujeta a tu voluntad, Señor. No queremos ser hijos, Señor, que van por la vida haciendo lo que quieren. Queremos ser hijos obedientes a nuestro Padre. Tú ya has determinado los pasos de cada uno de nosotros. Ahora ayúdanos a entender lo que estás desarrollando para que podamos dar los pasos que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a ti en oración. Ayúdanos a tener más comunión contigo, Padre. Ayúdanos a entender que en medio del proceso tenemos acceso a un Padre que nos ama. Tenemos acceso a un Padre que es la fuente, Señor, de paz, de gozo, de tranquilidad. Que tenemos acceso a eso en medio de las dificultades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que el gozo es el entendimiento y el reconocimiento de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro gozo no va a depender de las circunstancias, porque nuestro gozo no va a depender de las situaciones, porque nuestro gozo no va a depender de los problemas, pero que nuestro gozo proviene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que continuarás haciendo con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos cada proceso en tus manos, Señor, porque tú eres el que dirige. Tú eres el autor y consumador, Señor. Tú eres el director, Padre, de esta gran obra maestra, Señor. Tú eres el artista, Señor, en cada una de nuestras vidas. Somos obras de artes en proceso, Señor. Y tú nos estás procesando, Señor. Te damos gracias y te entregamos todo el control de nuestras vidas a ti, Señor. Todo el control, Padre. Todo nuestro entendimiento, Señor. Todo nuestro dolor, todas nuestras lágrimas, nuestras tristezas, todo te lo entregamos a ti, Padre. Hoy entendemos que no somos nada sin ti, Señor. No somos nada sin ti, Padre. Gracias, Señor. Tenemos un corazón hoy agradecido a ti, Señor. A pesar de, quiero que lo piense ahí donde está. A pesar de, te agradezco, Señor. A pesar de, te alabo, Señor. A pesar de, levanto mis manos. A pesar de, te adoro, Señor. A pesar de, cumplo tu voluntad. A pesar de los procesos, confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que continuarás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.